Bien, Juventud con Actitud, estamos aquí en Emprendiendo con Expertos y hoy tenemos dos invitados, Carolina Bustamante y Oiden Ceballos. Ellos son de Practice and Study Language School. Carolina es profesora de inglés certificada a nivel internacional por la Universidad de Cambridge a través del Teaching Knowledge Program, que es la pedagogía para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, y tiene certificación de usuario de máster del inglés por el sistema internacional ITEP para la evaluación de las habilidades en este idioma. Tiene 13 años de experiencia impartiendo la enseñanza del idioma en toda la gama de estudiantes, objetivos y necesidades de aprendizaje, y es cofundadora y directora académica del Practice and Study Language School. Oiden, por su parte, es docente de inglés certificado también a través de la Universidad de Cambridge por medio del Teaching Knowledge Program. También tiene certificación de usuario máster del inglés por el sistema internacional ITEP y es especialista en didácticas para la enseñanza del inglés de la Universidad de los Andes. Tiene 15 años de experiencia impartiendo la enseñanza del idioma y es cofundador, docente y director administrativo de Practice and Study Language School. Carolina y Oiden, bienvenidos a Juventud con Actitud de Exploremos un Espacio para Aprender. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Bien, el gusto también es nuestro, porque para nosotros es muy grato pues tener a emprendedores que quieren compartir su experiencia con los jóvenes que escuchan en este momento nuestro programa y que tal vez estén como decidiendo a tomar como ya el camino de un emprendimiento propio, y pues siempre todos los consejos que ustedes les puedan brindar son muy bien recibidos. Cuéntenos cómo surge la idea de crear esta escuela, Practice and Study Language. Bueno, ya lo habíamos intentado antes a través de clases privadas. Surge de la idea de nuestra experiencia en las diferentes escuelas de idiomas en Bogotá y en otras partes del país, de cómo los procesos burocráticos, de tanta cantidad de formatos y exigencias que paradójicamente se hacen para lograr calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, iban afectando el proceso de adquisición de las habilidades comunicativas de los estudiantes. Con Carolina dijimos, hay que algún día hacer algo para que los chicos aprendan de verdad y no estén en tantos procesos de formatos. Pero teníamos dos problemas fundamentales. Costos. Abrir un edificio físico es tremendamente costoso, y luego la captación de clientes. Prácticamente hay que ubicarse muy bien y captar todos los que pasan por la esquina y hacer un muy buen trabajo en ese sentido. La pandemia fue un punto de inflexión, definitivamente. Es el impulso primordial que, sobre todo porque nos despierta esa conciencia de que la virtualidad existe y que tiene posibilidades reales de uso. Ahí vimos la luz al final del túnel y pues la tomamos. Es decir, surge en conclusión de nuestro afán de verdad colaborar con un proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras real que funcione, y segundo, pues las ansias de independizarse, de crear valor, de crear empleo, de generar posibilidades de riqueza en el país, básicamente. Gracias. ¿Qué ventajas tiene aprender un segundo idioma? ¿Por qué es importante saber inglés en este momento? Bueno, hay muchas ventajas. Las ventajas son muchas a nivel cognitivo, culturales, sociales, comerciales. A nivel cognitivo, por ejemplo, aprender un segundo idioma o una segunda lengua genera más conexiones cerebrales. Es decir, hay un mayor uso del cerebro y él se amplía. Se demostró en estudios neurobiológicos que la parte del lenguaje crece un poco más. Aparte de eso,
se genera una conciencia lingüística. Cuando miras el orden del idioma, el inglés, lo comparas con el orden en tu idioma, cambia la manera en que hablas español, mejora un poco. Además desarrollas la habilidad para comprender otros lenguajes, como las matemáticas, las biologías, las ciencias sociales, la historia. No son idiomas, pero son lenguajes, están dentro de su propio círculo y mejora el rendimiento académico de los chicos, es impresionante. ¿Por qué es importante actualmente? Va conectado con las ventajas de aprender el idioma. Por ejemplo, cuando aprendo un idioma extranjero, amplío mi rango de posibilidades, especialmente el inglés, de mis posibilidades laborales, educativas y sociales. Laborales en el sentido de que ya puedo aplicar un empleo en todas partes del mundo, en cualquier parte. Yo puedo aplicar un empleo a través de mi capacidad de comunicarme en inglés y de mi profesión base en Europa, en Asia, en todas partes. Y la gente cree que no me van a recibir, que prefieren a los de allá. Mire, en esta globalización, en esta dinámica globalizada, usted, si es un buen profesional, si usted es un buen profesional y se puede comunicar en inglés, usted puede competir en cualquier parte y lo reciben, desde que usted sea el recurso que ellos necesitan. ¿Ok? En cuanto a lo educativo, pues hay muchas becas. Uno se queja mucho de que el gobierno no ofrece becas y todo ese tipo de cosas. Podría ser que sí, falta un poco, pero hay muchas becas, sobre todo en Europa Oriental y en Asia. Tokio tiene un programa de becas impresionante para los colombianos, pero nos exigen que hablemos por lo menos B2. Entonces, hay personas que no están aprovechando porque no manejan el idioma. Y a nivel social, pues imagínense, las posibilidades son infinitas en las redes sociales de conocer personas de todos los países, de todas las ciudades, compartir con ellos y poder comunicarse. Pero tendría que ser a través de un idioma que todos entendamos. Gracias. ¿Por qué se considera que es difícil aprender inglés? Hay mucha gente que dice, no, yo no aprendo, no estudio inglés porque es que es muy difícil, la pronunciación me cuesta. Pero ¿por qué la gente cree que es difícil? Bueno, yo creo que en eso los docentes tenemos parte de la culpa. Nosotros hacemos muchas veces el inglés algo complicado, algo difícil, lo volvemos el coco. Nosotros en nuestra escuela recibimos estudiantes, la mayoría que ya ha salido del colegio, que se toma su año sabático pensando que va a estudiar y decide estudiar inglés. Recibimos personas que se quieren graduar de la universidad de una carrera y no lo pueden hacer porque no saben inglés. Y siempre el inglés es esa piedra en el zapato, lo que no los deja avanzar. Y eso viene desde que estaban en el colegio, desde que estaban estudiando. Entonces nosotros creemos que el crear una buena relación con el idioma desde que ellos están pequeños, desde que nuestros estudiantes están pequeños, mientras están avanzando en el bachillerato, hace la diferencia en esa dificultad que ellos tienen al aprender el inglés. Obviamente está la pronunciación, está la práctica, la gente muchas veces no cuenta con tiempo, entonces cuando tenemos estudiantes que se están tratando de graduar de la universidad, que trabajan, que fuera de todo tienen que pasar un examen de certificación en inglés, eso le pone muchísima presión al proceso, no cuentan con el tiempo, les falta la constancia, pero lo más importante es que nosotros como docentes creemos ese amor por el idioma, que así tú te demores 3 días, 4 días, un mes en aprender algo, veas que puedes hacerlo, que es posible hacerlo, que el inglés no es tan difícil como nos lo pintan. Tratamos de hacer nuestras clases reales, que no sea una cantidad de reglas que ellos tienen que seguir. Creamos laboratorios de inglés en donde pueden usar el inglés de manera real. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a comprar? ¿Cómo voy a viajar? Que no es simplemente llenar libros y completar cosas. Y también hemos descubierto que hay una ausencia en la formación de nosotros. Tenemos docentes muy mal preparados que se limitan a seguir un libro, a seguir un texto, pero que no buscan la manera de crecer, de aprender más, de qué puedo hacer yo para mejorar mis clases, qué puedo hacer yo para que mis estudiantes aprendan más, para que conozcan algo nuevo, para que vean más allá del libro, vean la cultura, todas las cosas que ellos pueden ganar aprendiendo inglés. Entonces, nosotros, los docentes, somos ese punto clave que va a ayudar para que ellos vean que el inglés
es algo que es sencillo y que les va a abrir miles de oportunidades en su futuro. Gracias, Diego. Carolina, ya que estamos hablando de la escuela, del método que ustedes siguen, ¿cuál es ese lema que los ha caracterizado a ustedes en su trabajo? Bueno, nuestro lema es inglés para todos. El inglés antes de la pandemia era un privilegio para muchas personas y después de la pandemia se volvió algo exclusivo. Entonces nosotros tenemos programas de inglés que son altamente efectivos, son programas de calidad, pero son asequibles para todo el mundo. Todas las personas que quieran estudiar inglés con nosotros pueden estudiar inglés. Y además, nosotros queremos aportar en el mejoramiento de las condiciones de pobreza del país, dando la oportunidad a todos de obtener esta herramienta que es el inglés para competir. Competir como con programas económicos, y también nosotros ofrecemos becas a las personas que en realidad no tienen la oportunidad de estudiar inglés. Estudiar inglés en Colombia es una oportunidad que te cambia la vida. Nosotros vemos a un bachiller que sabe inglés como una persona que puede salir a aplicar a un call center. Los únicos requisitos para aplicar a un call center bilingüe es ser mayor de edad, tener tu título de bachiller y tener un nivel aproximadamente B2 de inglés. Y eso le cambia totalmente el futuro a un bachiller en nuestro país. El que pueda salir, empezar a trabajar, ver cómo puede pagar su universidad, ayudar en su casa. Eso genera un futuro totalmente distinto, y eso es lo que queremos hacer, que nosotros seamos esa herramienta, que nosotros seamos ese camino para que muchas personas puedan mejorar su calidad de vida y puedan tener distintas expectativas en su futuro. ¿Cómo pueden los jóvenes superar esos miedos a hablar inglés, a aprender inglés? Esta pregunta, gracias Diego por esa pregunta, es muy importante, es de un nivel técnico sobresaliente. Hay que hacer una importante diferencia entre aprender inglés y tener la capacidad de comunicarse en inglés. Eso cambia todo. De hecho, bueno, todo proceso de aprendizaje es difícil, principalmente si es cultural, es decir, si no es una habilidad natural del ser humano, sino que es algo que tenemos que aprender, como la escritura y la lectura. Digamos que hablar y escuchar sonidos es muy natural en el ser humano como especie, pero escribir y leer eso no lo inventamos y es difícil, por eso los niños sufren tanto con eso. Ahora, aprender el idioma es estudiarlo, es saber sobre él, conocer reglas. Esa parte, digamos que no, en ese sentido no es lo difícil y no debería ser el objetivo. Comunicarse en inglés es a lo que debemos apuntarle. Y en ese caso, escuchar es difícil. Entender lo que me dicen. En la medida que yo entienda lo que me dicen, voy a poder responder efectivamente a eso. Y en cuanto a eso, hay que hacer una diferencia entre acento y pronunciación. El acento es cuando yo hablo igual al grupo social en el que vivo. Es decir, si yo, no sé, nazco en Cali, pues hablaré con el acento caleño y ese tipo de cosas. Y pronunciación es otra cosa. Pronunciación es cuando yo pronuncio las palabras, valga la redundancia, de manera correcta para hacerme entender. Ok, lo que hace difícil, después de toda esta parte técnica, aprender inglés en Colombia, como lo hemos estado haciendo, es el fantasma constante de la evaluación en el proceso de comunicación. Es decir, se ve el inglés o hablar inglés o pronunciar algunas frases como algo que yo debo hacer de manera perfecta y correcta, si no me ponen mala nota. Eso acaba y eso hace difícil aprender inglés. Cuando no hay nota, cuando yo me comunico libremente, cuando comprendo que lo que yo necesito es hacerme entender y lograr entender al otro, porque comunicarse no es sino enviar y recibir mensajes, no importa cómo llegue el mensaje. Sí, en Estados Unidos usted escucha a estas personas hablando y todos hablan diferente, ninguno dice la palabra de la misma manera. Entonces, ¿por qué prescribir una manera correcta de pronunciar en el salón una palabra? ¿Ok? Algunos dicen el número 9, dicen 9, otros dicen 9, otros dicen 9. ¿Ok?
Entonces, si no digo nine, la profe me va a poner mal y eso es lo que me detiene para yo aprender inglés. Es decir, el fantasma de la evaluación, del automonitoreo y la autocorrección que se me traslada desde el seguimiento constante del docente es lo que me limita. Pero comunicarse en inglés, en un contexto real, que es lo que hacemos en Practice and Study Language School, ofrecer espacios donde ellos se desarrollen libremente. La evaluación no existe en tanto un sistema de reporte de resultados de scores, sino lo que existe es un monitoreo de qué me falta para avanzar, qué vacíos tienen esos estudiantes, en qué hay que reforzarles. Es decir, eso es lo que funciona y a la misma vez eso es lo que ha hecho difícil aprender un idioma para nuestros estudiantes. Gracias. ¿Qué trucos de pronunciación nos podrían compartir hoy, Carolina y Oiden? Bueno, nosotros nos enfocamos muchísimo en la fonética. Es una herramienta fundamental en nuestras clases. Utilizamos el International Phonetic Alphabet para aprender los sonidos del inglés. El International Phonetic Alphabet es algo que se usa en todos los idiomas y vamos a encontrar unos símbolos que los tenemos en el español. Entonces, la primera herramienta es ayudarle a los estudiantes a identificar esos sonidos que comparten los dos idiomas. Ayudarles a identificar, por ejemplo, que nosotros en español tenemos 5 vocales con 5 sonidos, pero en inglés tenemos 5 vocales con 20 sonidos. Y eso afecta muchísimo lo que decía Oiden, el acento, la manera en que yo pronuncio el inglés. Y también, y aquí te voy a meter un poquito en nuestras clases cómo lo hacemos, les ayudamos a identificar, por ejemplo, cuáles son los sonidos que marcan la diferencia entre el inglés y el español y que van a hacer que todo lo que yo diga se escuche muchísimo mejor en el inglés. Entonces, por ejemplo, Diego, tú sabes, nuestro sonido en inglés se llama roll your R's, que es este sonido de la R de nosotros. Para las personas extranjeras es muy complicado, pues especialmente para los americanos, hacer este sonido. Entonces, por ejemplo, nosotros tratamos de explicarles a ellos que el carro de ellos está dañado. Entonces, el sonido de ellos no es rrr, sino rrr. Entonces, cuando un estudiante dice remember, no es igual que cuando dice remember. Remember, ¿listo? También tenemos, por ejemplo, el sonido de la TH. Entonces, el sonido de la TH, yo creo que tú has escuchado muchas personas que dicen thank you y thank you y thank you, pero el sonido correcto es sa, como la canción sa, yakuza. Entonces, cuando tú dices thank you, va a mejorar muchísimo tu pronunciación. El sonido, tenemos que hacer una diferenciación entre el sonido de la SH y la CH. Nosotros en español solo tenemos la CH. Entonces yo siempre le digo a los estudiantes en clase, bueno, usted dice la palabra churro, usted dice la palabra chunchullo, pero en español tú no dices la palabra, o sea, no debería existir la palabra champú y baby shower, porque es un sonido distinto. El sonido de la SH en inglés es un sonido suave, como cuando tú le dices a alguien, shh. Entonces tú dices, I'm going to a baby shower, I need some shampoo, ¿sí? Entonces les hacemos esa diferenciación. El sonido de la L, cuando tú pronuncias la L en español, tú pones la lengua sobre el paladar. Pero si tú pones la lengua hacia atrás, el sonido que produces es distinto. Entonces, no es lo mismo cuando dices lion que cuando dices a lion. El sonido de las S, Diego. Las S, uno de los errores más comunes que encontramos en clase es que cuando nosotros tenemos una palabra que empieza por S, en inglés todos los estudiantes tienen la tendencia a ponerle la E antes, porque nosotros decimos Esteban, Steven, pero esos nombres en inglés, por ejemplo, empiezan por S. Entonces tú dices Steven, Stevan, Snyder, Stella, School, States, ¿sí? Y tú no me vas a creer, esas pequeñas cositas que yo te estuve diciendo, que uno le guía a los estudiantes, mejoran muchísimo tu pronunciación. La otra cosa que hacemos es tratar de guiarlos hacia el acento con el cual se sienten ellos más cómodos. El inglés ahora es muy global, pero pues siempre ha estado marcado por el acento americano y el británico. Y hay estudiantes a los que se les facilita muchísimo hacer cualquiera de los dos acentos.
Tenemos algo que se llama shadowing o imitating, y es cuando, por ejemplo, tú los pones a escuchar algo o a escucharte a ti o a escuchar a algún actor, algún artista, para que traten de repetir esos sonidos, para que mejoren esos problemas de pronunciación. Y también, pues lo último que nosotros realizamos en Practice and Study Language School, que también marca una diferencia muy grande, es que nosotros tratamos de traer invitados nativos que primero nos guíen a nosotros en el proceso de los estudiantes. O sea, ellos entran a una charla y después me dicen, mira, Diego, hay que corregirle esto, Diego puede mejorar este sonido, ¿sí? Y también escuchan, Diego escucha al nativo, que obviamente tiene una pronunciación diferente a Oiden y a la mía, para que ellos no se acostumbren únicamente a repetir los sonidos que Oiden y Carolina producen, porque como decía Oiden anteriormente, todas las personas hablan un inglés distinto y ellos deben estar acostumbrados a eso. Gracias, Diego. ¿Qué herramientas o aplicaciones se pueden encontrar para reforzar el idioma? Ya cuando uno ha aprendido inglés, tiene sus bases. Bueno, nosotros en nuestra escuela de idiomas utilizamos una herramienta que se llama ESL Library. En ESL Library nosotros podemos llegar a cumplir todas las necesidades de los estudiantes. Entonces, hay personas que realmente son de imprimir algo, escribir, repetir. Entonces, nosotros ahí podemos brindar archivos en PDF a nuestros estudiantes. Pero también hay estudiantes que les encanta toda la cosa de la virtualidad, la tecnología, las herramientas didácticas, y ahí asignamos diferentes tareas, talleres que ellos pueden realizar para mejorar todo su proceso. Toda la práctica que tú hagas en inglés sirve. Entonces, si después de que tú ya sabes inglés, tú sigues escuchando las noticias en inglés, eso te sirve. Si tú escuchas música en inglés, eso te sirve. Si tú ves películas en inglés, eso te sirve. Lo importante en el contexto en que tú me lo pones es que nunca te desconectes del idioma. Hay aplicaciones del British Council que tú puedes instalar en tu celular para mejorar tu listening. Hay podcasts del British Council y ese lo recomendamos muchísimo, especialmente a los estudiantes que tienen que certificar su inglés con un examen IELTS. Yo diría que el 80% del listening en un IELTS va a estar en British English, y eso dificulta muchísimo el proceso del listening. Digamos que la mayoría de películas o música o cosas que utiliza la gente va enfocado hacia un idioma, hacia un inglés americano, y cuando yo te cambio el chip y te lo pongo en un British, va a ser muy difícil hacerlo, y es algo que hemos experimentado Oiden y yo. Nosotros aprendimos inglés con americanos, y en el momento en que a mí ya me ponían hace muchos años me ponían una película en inglés británico, no era tan sencillo ni era tan divertido como cuando estaba en inglés americano. En los Google App y el Apple Store también vas a encontrar, puedes poner IELTS o TOEFL Exercises o Preparation, y ellos también te van a ofrecer muchísimas herramientas para trabajar el grammar, el listening, el reading abilities. Y en nuestra escuela nosotros utilizamos una página web que se llama Agenda Web. Ahí encuentras muchísimos ejercicios para explotar las 4 habilidades. Utilizamos una que se llama Lyrics Training, en donde los estudiantes pueden usar su gusto por la música para mejorar sus habilidades de listening. Y hay un canal en YouTube que se llama English Speeches with Big Subtitles. Aquí tú vas a encontrar personalidades que tienen algo que decir. Nosotros hemos encontrado que es muy gratificante para los estudiantes no solamente aprender inglés con el listening que hay en un libro, sino cuando tú escuchas a alguien que está diciendo algo que a ti te gusta. En English Speeches with Big Subtitles tú vas a encontrar a personajes famosos hablando del cambio climático, hablando del miedo, hablando de la equidad de género, y eso motiva mucho a nuestros estudiantes a mejorar esas habilidades. Y en este momento, cuando hacemos estos ejercicios, son ejercicios de aprendizaje. Muchísimas veces cuando los estudiantes hacen listening, lo hacen de manera evaluativa. Entonces ellos escuchan un listening solos y luego se quedan preguntando como, yo sí entendí, ¿será que sí dijo esto? Entonces hay momentos en los que los listening son para aprender, para expandir vocabulario, para mejorar la pronunciación, y hay momentos en donde con el docente ya es de manera evaluativa. Diego. Bueno, Carolina y Oiden, muchas gracias por
habernos acompañado esta tarde aquí en Juventud con Actitud por Exploremos un espacio para aprender. Gracias a ti, Diego, y al programa Radio Nacional de Colombia, Juventud con Actitud, por divulgar. Gracias por divulgar este espacio que abrimos para todos los colombianos. Esperamos extendernos para Latinoamérica, en donde más se requiere el acceso a aprender inglés sin mayores costos. Tenemos estudiantes en todo Colombia, pero también tenemos que decir que tenemos estudiantes en España, Vietnam, Italia, en Nueva York. Aquí en Houston tenemos un grupo de americanos aprendiendo español y ahí hacemos un intercambio chistoso. Entonces, gracias por divulgar y por dar a conocer nuestra escuela. Muy, muy agradecidos.